buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Mi nombre es Elsa Estévez, soy titular de la Cátedra UNESCO de Sociedades del Conocimiento y Gobernanza Digital de la Universidad Nacional del Sur, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora titular de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Es mi placer darles a todas y a todos la bienvenida a esta conferencia que realizaremos en línea y que se llama Brechas, Deudas y Logros, lo que la pandemia revela sobre la sociedad del conocimiento en América Latina. La conferencia es organizada por el programa Información para Todos, IFAP de UNESCO, el equipo IPOLIS del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y la cátedra a la cual pertenezco. Contamos con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. En nombre de Susana Finquelievich, que ahora voy a presentar, y mío, les agradecemos a todas las instituciones que nos han apoyado y han colaborado con estos esfuerzos, lo mismo a los equipos que nos han ayudado a hacerla posible. Agradecemos también en particular a los miembros del comité académico, al doctor Edwin Alexander Amaya Vera de Colombia, la doctora Alicia Bendaño de Costa Rica, el doctor Carlos Chesnievar de Argentina, la doctora Dorothy Gordon de UNESCO, magíster Cordell Green de UNESCO, la magíster Laura Marés de Argentina, el doctor Gilvan Müller de Oliveira de Brasil, el doctor Alejandro Prinz de Argentina, el doctor Evgeny Kuzmin de UNESCO y la doctora Carlota Rus de Argentina. La conferencia va a tener lugar desde hoy y hasta el viernes. En estos 4 días vamos a tener sesiones desde las 10 de la mañana hasta la 1 en el uso horario Argentina, UTC-3, y en ese horario tendremos 2 sesiones. La primera comenzará a las 10 y terminará a las 11:30, luego vamos a tener una pausa café para descanso de 10 minutos, y la segunda sesión comenzará 11:40 y durará hasta las 13. El viernes va a ser nuestra ceremonia de clausura en la segunda parte y leeremos la Declaración de Buenos Aires con los principales temas y lineamientos discutidos durante estos 4 días. Ahora, sin más, quisiera introducir a Susana Finquelievich, una amiga muy querida. Susana es arquitecta, tiene un posgrado en Planificación Urbana y Regional por la Universidad Tecnológica de Pomerania Occidental en Szczecin, Polonia, máster en Urbanismo por la Universidad París 8, doctora en Sociología Urbana por la École de Hautes Études en Ciencias Sociales de París. Susana es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, es directora del programa de investigación sobre la sociedad de la información en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Maestría de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín en Colombia y de la Maestría de Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires. Susana ha escrito y es coautora también de 20 libros de la Sociedad de la Información y actualmente trabaja sobre las últimas etapas de esta, la industria 4.0 y los futuros sociales y urbanos posibles. Susana ha sido el motor de esta conferencia, la coordinamos y la coordinamos juntas, así que Susana, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Elsa. Bueno, después de esta descripción, ¿qué voy a hacer para estar a la altura? Realmente, bueno, fue un placer hacer esta conferencia. Esto surgió en realidad cuando un día me llamó Evgeny desde Moscú y me dijo, Dorothy quiere hablar contigo, y entre los dos nos convencieron de armar esta conferencia. O sea que muchas gracias porque son los inspiradores de esto. Es un particular orgullo, digamos, presentar esta conferencia porque es la primera que IFAP UNESCO hace en América Latina. En Caribe se han realizado varias, los compañeros del Caribe son muy activos en esto, pero en América Latina es la primera vez y sobre todo, bueno, estamos muy orgullosos de que esto se haga en Argentina. En realidad se hace en el ciberespacio, pero bueno, se supone, como uno busca siempre localizaciones terrenales, territoriales, digamos que se hace en Argentina. Entonces esperamos que esto marque toda una tendencia de colaboración futura, primero con UNESCO, por supuesto, pero luego entre todos los participantes, muchos de los cuales ya nos conocemos de actividades previas de IFAP UNESCO. O sea que es un placer reencontrarlos. Bueno, quería decirles solamente que
Hoy vamos a tener, luego de esta apertura, vamos a tener un panel sobre estado de las tecnologías en América Latina en relación al COVID, con particular énfasis en infoética. Y luego tendremos un panel de educación. Perdón, sí, de educación. El miércoles, mañana, vamos a tener un panel sobre gobierno digital y otro sobre economía del conocimiento. El jueves nos vamos a enfatizar sobre la inclusión sociodigital y el multilingüismo. Y el viernes nos ocuparemos de las ciudades en la pandemia y en la pospandemia, y cerraremos con la lectura de la Declaración de Buenos Aires que todos ustedes recibieron en versión borrador. Bueno, le paso la palabra a Dorothy Gordon. Dorothy es directora de IFAP UNESCO y tiene una muy larga y fructífera carrera basada en estudios sobre tecnología y sociedad. Dorothy, the floor is yours. Thank you so much, my dear friend Susana, my comrade in crime in getting this conference organized. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you distinguished participants. And let me start by giving a special congratulations to the hardworking organizing committee for this historic first Latin American IFAP conference on gaps, debts, and positive surprises. In particular, I want to thank Dr. Estévez, the chair of Knowledge Societies and E-Government, the iPolis team of the Gino Germani Research Institute at the University of Buenos Aires. And it really gives me great pleasure to note the level of multi-stakeholder engagement and intra-regional cooperation and interregional cooperation behind this event, and the excellent mix of participants from government, academia, civil society, and the private sector. First, let me apologize for speaking to you in English. My dear friend, Dr. Susana Finquelievich, I cannot pronounce your name ever, my apologies, has tried hard, but my Spanish is weak and my Portuguese is non-existent. But I'm truly pleased that the discussions over the next days will be in a language that is easily accessible to all Latin Americans and will showcase the quality of Latin American scholarship on these important issues, as well as give us a foundation from which to launch further discussion. I can't overemphasize the fact that being able to understand the Latin American perspective and experience on the information dimensions of the COVID-19 pandemic, and to allow all of us all over the world to learn from best practice, as well as some of the mistakes that have been made, so that we can actually prepare ourselves better for what seems to be an inevitable digitally mediated future. During the pre-event for this conference in September, Dr. Finquelievich highlighted some of the special characteristics of the region. One is a very skewed income distribution. This is one of the reasons that Latin America can prove of great interest to many other regions with similar challenges in terms of resources available to their populations. At the same time, Latin America is very different in that literacy levels on the continent are far higher than in many other emerging markets.
And that also has a lot of implications in terms of digitization. And of course, we recognize Latin America for the quality of the academic research and scholarship. And this is essential for evidence-based policy. Today, I'm going to speak to you as the chair of IFAP, the Information for All program at UNESCO. I wear many hats. Some of them are government, some of them are civil society, and some of them are private sector. And I truly believe in multi-stakeholder engagement if we are going to make progress in building appropriate policies to promote inclusive and equitable knowledge societies. Next year, IFAP is going to be 20 years old. And many of you, if you think about it, it is 20 years ago, next year, that we held the first WSIS conference, the World Summit on Information Society. And IFAP is grounded in the discussions that came out of that conference. We have 6 priority areas: information for development, information access, information ethics, information literacy, multilingualism, online, and information preservation. And I think all of you will agree with me when I say that these priority areas have assumed an even greater importance in the context of the current pandemic. There is an English expression, and I hope somebody can translate this for me in the chat. But this is the expression that I really want you to retain. And it is overconfident and underprepared. And I feel that that expression sums up how we were when COVID came around. We had not anticipated any disruption to our systems at all. And we were clearly not prepared, despite more than 20 years in thinking about the knowledge society, in discussing issues such as inclusion. And yet, what do we find? That, well, let me say, we cannot change the past. Where we were in March is not where we want to, this year is not where we want to be when it comes to March next year. So this conference is all about taking that experience, discussing and finding out how we can change the future and make it better. So despite much rhetoric, when I say overconfident and underprepared, it is clear that public policy around the world had not focused sufficiently on eliminating digital divides. In discussing with some of my colleagues from Western countries, their approach was, we are at the top of this heap. If we have divides, they are for really marginal populations and don't matter. And then speaking to people in emerging markets, we are struggling with managing healthcare, with managing education. We cannot make the investments that are necessary to be able to have proper inclusion. And my real problem with the way inclusion was being looked at is it seems consistently the approach was to look at it as a question of what kind of bandwidth can we make available? What kind of bandwidth can we make available? And this is a question that I want to really throw to everybody who is listening to me. Is inclusion about access to bandwidth? What about content? What about who is in control
of the solutions that you are using. And when I was studying development economics in my extreme youth several centuries ago, we always used to remember Raoul Prebisch and Hans Singer, who had the theory of, I don't know if it is correct in Spanish, dependencia. And as we, is it good Spanish, Susana? Yes? Okay, so dependency, and now a whole movement which is looking at issues, whether you choose to call it techno-imperialism or techno-colonialism, it is telling us that rapid digitization is something that does not necessarily help us and does not necessarily only affect digital divides. It affects our entire society. And some people would say it affects the entire social contract. So let me illustrate this by just taking a quick look at education. I have been very impressed because in one of my other hats, I judge competitions in innovation, and I have always been impressed by the education platforms, cross-platforms that are used across the continent of Latin America, providing very exciting apps for children to learn, etc., etc. But it remains the truth that for the vast majority of children in this period, their education has been seriously compromised. It has been compromised not only because bandwidth wasn't available, but also because devices were not available. But more importantly, we were not prepared with content that had been designed appropriately for what we wanted to achieve. And the solutions, I now talk about the new scramble. In Africa, at the beginning of the 20th century, we had a scramble for Africa with colonial powers trying to claim territory. We see the same scramble in the education space with major platforms fighting to take over and provide solutions to educational systems all around the world, and highlighting the fact that diversity in our technology landscape, our technology ecosystem is extremely important. I will talk to you in a little bit about data, but I am sure that most people will be concerned that their children's data is now available on major platforms as a result of their invasion of the schoolroom. We may need those solutions today, but we should definitely be working towards alternatives. And I will also talk about regulation in a little bit. We have to think about what new rules, what new parameters we put in place to manage that situation. But the fact is that the research shows that for children who have been out of school for more than 4 months, some of them will never catch up. And for some of them, they may be as much as 3 years behind because they will have forgotten much of what they learned. And this is without discussing the issues to do with child marriage or child labor, and so many of the other issues that have affected our younger population and families over this period. And here, let me just mention especially mental health and the situation of women who have been disproportionately taken out of the workplace. So while we have an obsession on connectivity, we now all recognize that we haven't sufficiently addressed the structural problems, such as the polarization of our global digital commercial space, the failure to address data challenges
including, but not exclusively, including our privacy rights, but not exclusively. And then questions relating to data traffic and international data flows. And of course, the inability of any institutions, and of course here I'm talking globally, not just for Latin America, the inability of our institutions to address the legal and regulatory challenges of digital innovation. And here again, I speak globally, and I can say that we have, in my view, and it is in my personal opinion, because this is a harsh statement, a failure of academia and our research community to provide us with evidence-based research that can really influence policy. For far too long, everything digital has been seen as referring to a sector, and it has taken the pandemic to make people realize, many people who were not directly part of the digital community, to realize that this is a transformational technology that has transversal impact. And so I was very pleased that earlier this year, the Secretary General released his roadmap, or our roadmap, for digital cooperation, which seeks to address these issues while embracing the Rome principles: rights-based, open, access, and truly multi-stakeholder based. That is some good news. Now, let's look at some of the specifics of COVID-19. Certainly, we are all now much more knowledgeable about data and privacy concerns relating to COVID apps. The fact is, though, that once you have your phone on, it is quite easy for anyone to track you anyway. And I recommend Edward Snowden has some very good YouTube videos on this if you want to have regular nightmares. So we have a duopoly when it comes to our phones. You're either using Android or you're using Apple. A few of my extreme tech friends are using other operating systems, but the level of knowledge required to do that is higher than most people can aspire to. So the whole issue of tracer apps, which I understand have been quite popular in your region, relate to privacy by default or privacy by design. And there are many issues relating to this. And I cite, I'm sure most of you are aware of a huge but seemingly brief reaction in the United Kingdom when it was revealed that the data from the COVID tracing apps were going to be released to law enforcement. So these are major ethical issues relating to data, whether it is personal or collective data. And this use and collection of data is not going to go away today. It's clear that it has the potential to have beneficial impacts on in many circumstances, and can really help us to achieve our sustainable development goals. And we see that we are really at the beginning of countries waking up and figuring how are they actually going to address this within their regulatory frameworks. And I cite, for example, India, which is taking a two-pronged regulatory approach with different governance regimes for personal and non-personal data. And of course, everybody knows about the GDPR.
And I was fascinated to look at, you know, the GDPR, which is being applied in Europe. And then I was fascinated to find that in US legislation, Lawful Access to Encrypted Data Act, the LIAD, and Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act, which is called Earn It. These, among other legislation, remain the trade-off for people between your use and access of a service and when you give up rights to your data. And this is a huge issue that we haven't spent enough time on as a community, and not just as a community of technologists, but of sociologists, of anthropologists, of lawyers. Every discipline needs to be engaged. I was going to speak a lot about misinformation and the disinfodemic, but I see that my time is going, and I will be reading a speech later that goes into this. My brief comment here is that I find that we are using outdated tools to address the disinfodemic. I was participating in a meeting with young people on gaming technologies, and they explained to me that the majority of their information comes through their gaming apps. And I don't know which tools I'm going to use to understand how that works within the gaming apps. And it is a clear indicator that we need far more engagement of young people around these issues. We need to listen to them. We need to understand their information landscape. And they are the ones that are probably going to provide us with the solutions. As I end, I want to remind us that while this is the first meeting we are having in Spanish and in Latin America, we have had other meetings, notably our international meeting, which was hosted by our colleagues in Hyderabad. And I was so happy that many of you were able to attend that. And out of that, we have a Hyderabad declaration, which is very interesting to read. I recommend that you look at this. And then let me just touch on a few things in closing. I think that what we are seeing with the pandemic is an assault on values, an assault on ethics as we have known them. And we really need to put the thinking into what we can do to resolve that set of issues. There is a discussion going on about creating a network of international data ethics agencies in order to better evaluate the risk caused by AI systems and other emerging technologies, and in order to raise public awareness around this. In closing, let me urge everyone to really foster a very serious debate around the issues. We are not here to be polite and to agree constantly with each other. We need a genuine debate that will bring all the ideas to the table that we can in the 10 sessions that are going to take place over these 4 days with 28 official resource persons from Latin America, but even more who are listening to us. And you who are in the audience, please use all the tools that are available to make your voices heard here. And after the conference, please continue the discussion and the debate. The challenge is huge. We are working to create a better digitally mediated future. So with those few words, thank you very much.
Thank you so much, Dorothy, on behalf of all of us and the participants watching. Very thoughtful words, very sharp words, and very motivating for us to put on the table a frame for our discussions. I like very much your phrase, overconfidence and underpreparedness, and also this issue of that COVID was an assault on our values and on ethics. And we were really not prepared, particularly in many issues, yes. And as researchers, I agree with you that somehow we fail in providing this evidence-based data that we need for policy and for dealing with all these complex issues. Now I will turn to Spanish just to thank you so much for your introduction. That was really setting very well the scope and the themes and the importance of the themes that we will discuss in the next 4 days. Thank you, Dorothy. So, ahora me gustaría presentar la sesión 1, que trata sobre la evaluación de las sociedades del conocimiento a través de la lente de la pandemia COVID-19, y su moderador es el doctor Gilvan Müller de Oliveira. Es mi placer introducir a Gilvan, que se graduó en Lingüística en la Universidad Estatal de Campinas en 1985, completó su maestría en Lingüística Teórica, Filosofía e Historia en la Universidad de Constanza, Alemania, en 1990, y completó su doctorado en Lingüística en la Universidad Estatal de Campinas en 2004. Hizo su primer título postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. Hizo su segundo grado postdoctoral en 2019 en la Universidad de Hyderabad, en India, y también en la Universidad Estatal Rusa para las Humanidades en Moscú, en la Federación Rusa. Del 2002 a 2010 coordinó el IPOL, Instituto de Investigación y Desarrollo en Política Lingüística, en Florianópolis, y entre 2010 y 2014 respondió por la dirección ejecutiva del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, ubicada en Cabo Verde. En 2014 recibió el Premio Personalidad Lusófona del Movimiento Política Lingüística del Centro de Educación de Integración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Actualmente, Gilvan es profesor asociado en la Universidad Federal de Santa Catarina y secretario ejecutivo interino de la Red de Multilingüismo Mundial con sede en París. En el periodo 2017 y 2019 coordinó el programa de países de lengua portuguesa y es coordinador general de la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo, en la que participan 24 universidades de 13 países y que se dedica a investigar las diferentes facetas del plurilenguaje. Gilvan, es un honor y una alegría tenerte, así que te damos el piso para que coordines esta primera sesión. Gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en Buenos Aires con ustedes y gracias a la doctora Elsa por la presentación. Vamos en esta primera mesa a hacer una evaluación a través de datos y a través de interpretaciones de los datos, por supuesto, de lo que ha sido alcanzado, donde hemos llegado en la sociedad de la información en Latinoamérica. Y al mismo tiempo evaluar las posibilidades y las aperturas para el futuro que se dan a partir de estos datos. Para esto tendremos 3 personas con gran tradición en la investigación en el área, y es un honor poder presentarlas. Me gustaría comenzar en el orden de presentación con el doctor Alexandre Barbosa, que es jefe del Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el CETIC-BR, bajo los auspicios de la UNESCO con sede en São Paulo. Es responsable por la gestión de proyectos de investigación y de encuestas de TIC a nivel nacional para la producción de estadísticas relacionadas con el área. Ha sido presidente del grupo de expertos de indicadores TIC de hogares en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 2012 a 2017 y viene de un doctorado en Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas, una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Minas Gerais. Así que tendremos el doctor Barbosa en primer lugar. Enseguida contaremos con nuestro gran amigo y gran inspirador,
del IFAP, Rusia, y presidente del Consejo Intergubernamental del Programa de Información para Todos de la UNESCO. Una persona que ha organizado una gran cantidad de encuentros internacionales de gran importancia. Muchos de nosotros nos conocemos por la acción decisiva del doctor Evgeny Kuzmin, que además también ha organizado más de 50 colecciones analíticas sobre políticas culturales y en nivel nacional e internacional. Y finalmente tendremos la doctora Susana Finquelievich, que ya fue presentada por nuestra colega Elsa Estévez. Voy a comentar solamente que entonces es muy importante destacar las investigaciones hechas por la doctora sobre las últimas etapas de la sociedad de la información, la industria 4.0 y los futuros sociales y urbanos posibles, siempre con esta preocupación sobre las ciudades, ya que es una persona que viene del área de arquitectura. Así que le paso el piso inmediatamente al doctor Alexandre para que podamos tener preguntas al final. Espero que los colegas aporten sus contribuciones y preguntas que me llegarán por WhatsApp al final de la presentación. Doctor Alexandre. Muchas gracias, Gilvan. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles. Quiero también felicitar a todos los organizadores por esta importante conferencia sobre un tema que pienso toca a todos los países de nuestra región. Nosotros en CETIC, el centro que dirijo, también somos parte de la familia UNESCO, pues somos un centro de categoría 2 para la región de Latinoamérica y también para los países de habla portuguesa en África. Por esto es en realidad un gran gusto participar en este evento con personas que admiro bastante también. Sobre todo, como ha mencionado Susana, creo que esta conferencia también va a abrir un espacio de cooperación entre las instituciones involucradas en el tema de la sociedad del conocimiento en la región. De manera que muchas gracias y también un gusto escuchar las palabras tan sabias de Dorothy Gordon, con las cuales yo estoy plenamente de acuerdo. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla, pues tengo algunos datos que quisiera compartir con ustedes. A ver. Bueno, creo que ahí estás. Bueno, sin duda, como ya ha sido mencionado, la pandemia está acelerando el debate sobre la necesidad de una transición socialmente más justa hacia el desarrollo sostenible de las sociedades de la información y del conocimiento a partir del importante rol de las tecnologías digitales en este nuevo escenario. Voy a tratar específicamente sobre las desigualdades digitales expuestas por la pandemia del COVID-19 en Brasil. Yo diría que, aunque hemos hecho muchos nuevos avances en términos de la inclusión digital en nuestro país, de la banda ancha, muchos países han hecho inversiones muy grandes. La pandemia de coronavirus ha llegado a exponer aún más claramente los problemas de las brechas digitales que tenemos en Brasil y seguro que también en otros países. De manera que en el contexto de la pandemia, la producción de datos e estadísticas oportunas y confiables para medir y comprender la situación en nuestro país es crucial, como ha mencionado Dorothy también. Esto significa que para abordar las desigualdades y también garantizar que la inclusión digital esté ocurriendo, es necesario tener datos. Esto todos lo sabemos. Y claro que sin datos, cualquier tema relacionado con las desigualdades sociales y la exclusión digital se vuelve invisible. Y sin visibilidad,
los responsables de la formulación de políticas pueden no incluir estos temas en la agenda política. Bueno, en mi opinión, la necesidad de datos e estadísticas relevantes para las políticas van de la mano con la era digital que estamos viviendo. Los datos, yo estoy seguro que son los ingredientes clave para diseñar con éxito políticas que respalden una inclusión digital efectiva. Bueno, para nosotros en CETIC, la medición y la producción de datos estadísticos es la línea de acción de, entre otras, que pueden mirar en este slide, la más importante, la producción de datos representativos y desagregados por variables que en general no se tiene. Por ejemplo, la cuestión de género o la cuestión de desigualdad de niveles socioeconómicos, entre otras. De manera que hoy CETIC ha transformado en un centro de referencia internacional para la producción de datos sobre las TICs, y yo voy a presentar algunos datos de una encuesta recién concluida sobre el uso de las tecnologías digitales durante la pandemia y sus efectos en la población brasileña. Yo quisiera solamente destacar que dentro de las líneas de acción tenemos mucho trabajo de cooperación con la oficina de la UNESCO en Montevideo, en Uruguay, y hemos publicado varios policy briefs con recomendaciones políticas, sobre todo en temas que en general no hay datos. Por ejemplo, las sociedades digitales en Latinoamérica, TIC en educación, las TICs, el rol de las TICs en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ciudades inteligentes y sostenibles. Y ahora, recién UNESCO ha publicado en su cuaderno una serie de publicaciones, un estudio que hicimos con la participación de Flaxo en Buenos Aires sobre género y las TICs, donde aprofundizamos los datos sobre las brechas y los problemas de género. Este estudio ya está publicado por la UNESCO. Y hoy lo que voy a hacer es discutir un poco la trayectoria sobre las desigualdades digitales en Brasil, basada en algunos estudios, pero lo más importante son las encuestas nacionales de hogares que ya cumplen este año 15 años de producción consecutiva todos los años sobre la población brasileña y cómo están utilizando las TICs. Pero también recién fue publicado un artículo hace un par de semanas en la revista de Derecho, Estado y Telecomunicaciones de la Universidad de Brasilia. Ese estudio que voy a mencionar ahora con los datos también está reflejado en este artículo que está disponible para ustedes, y menciono también un policy brief que hicimos con la UNESCO sobre sociedades digitales en Latinoamérica. Bueno, acabamos de publicar 3 ediciones en los meses de agosto, octubre y noviembre, un estudio que llamamos de panel TIC COVID-19 con distintos temas. El primer estaba focado en las actividades en Internet, cómo la pandemia afectó el uso de la red, también el consumo de contenidos culturales, por ejemplo, el tráfico de Netflix en Brasil y de otros videos y streaming ha crecido increíblemente. Y también cómo la pandemia afectó los hábitos de compra en línea. El segundo informe que publicamos en octubre fue sobre los servicios públicos en línea, telesalud y privacidad. El tema de privacidad es bastante importante en este estudio. Hace el 5 de noviembre, la semana pasada, publicamos el último informe que trata de enseñanza remota y teletrabajo,
cómo los brasileños están participando de actividades de trabajo laboral y también en enseñanza, y los estudios van a escancarar, no sé si hay esta palabra en español, pero van a explicitar las brechas que tenemos. Y en la izquierda, lo que hacemos es estudiar las brechas en 3 diferentes niveles. El primer nivel de infraestructura y de acceso de banda ancha, y como ha mencionado Dorothy, no es suficiente tener acceso, tenemos que mirar ahora otras brechas también, como la brecha de segundo nivel, donde vamos a enfocar los usos y las motivaciones para el uso y también las habilidades digitales, y el nivel más avanzado que yo llamo de un uso emancipado, donde las personas pueden efectivamente sacar beneficios del uso, beneficios tangibles, por ejemplo, cómo lograr un empleo, cómo producir y coproducir contenidos. Entonces, sobre este tema que voy a tratar. A ver, bueno, acá solamente para que ustedes puedan comprender cómo ha evoluido el tema de la brecha de primer nivel de acceso de banda ancha. Acá tenemos que en Brasil, los datos del año pasado, los más recientes, tenemos 71% de hogares ya conectados con banda ancha, que da como 51 millones de hogares conectados. Pero en la parte derecha tenemos las brechas de nivel socioeconómico, porque los hogares de alto ingreso están todos conectados. Tenemos niveles de países muchos desarrollados en Europa o América del Norte o Asia. La clase que llamamos de nivel C, que es la de medio ingreso, tenemos como 80%, pero la gran base de la pirámide social de Brasil, la clase D y E, tenemos solamente 50% de hogares conectados. Y cuando miramos por zona rural y urbana, tenemos también una brecha bastante grande, porque en la zona rural tenemos solamente 51% de hogares que están conectados. Respecto al uso de la gente que está efectivamente utilizando Internet, tenemos como casi 135 millones de brasileños que utilizan la Internet, pero también una brecha urbana rural muy, muy larga. Y acá es muy interesante mirar dónde están las brechas. Bueno, no es ninguna novedad que las brechas están con la gente de bajo ingreso, de más alta edad, los más grandes de más alta edad, y también con nivel de educación como primaria o secundaria. Entonces, acá los brasileños de alto ingreso, jóvenes y que tienen estudios superior de universidad, están muy bien conectados y utilizando el Internet. Acá la primera constatación, porque yo fui a dar algunos datos de comercio electrónico, de salud, de educación, y miran ustedes que tenemos una pequeña brecha de género, pero esto no es en realidad algo muy complicado en Brasil, pero las brechas están en los niveles socioeconómico, educación e edad. Y acá la color azul es la referencia que teníamos antes de la pandemia. Y el otro color de amarillo, lo que pasó después de la pandemia, porque estos datos fueron colectados en junio y julio. Miren ustedes que básicamente toda la población brasileña empezó a comprar productos o servicios en línea porque no podíamos salir de la casa. Acá en San Pablo tuvimos unos meses que no podíamos salir de la casa porque a causa de la pandemia. Entonces, el tráfico de Internet en Brasil hubo un pico muy, muy grande después de marzo,
cuando empezó la pandemia. Acá también el tema de consultas médicas en línea. El gobierno de Brasil, el Ministerio de Salud, creó un decreto donde antes de la pandemia no era posible, por ejemplo, hacer consultas en línea, pero ahora sí, durante esta pandemia, cambió muchas cosas y también acá las mismas brechas están presentes. La gente que tiene nivel de educación universitaria, como 30%, pasó a utilizar servicios de consulta por medio de Internet. Y de entre ellos, como unos 50% utilizando aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, un poco menos con aplicativos de la red pública de salud y como 30% por los planos privados de salud. Y miran que las clases más de alto ingreso es el dobro de las clases de bajo ingreso. Acá el tema de los dispositivos, y yo quisiera hacer referencia a lo que ha mencionado Dorot, porque en Brasil, como muchos países de la región, el dispositivo más utilizado para acceder a la Internet es el dispositivo móvil, el teléfono móvil. Y claro que esto hay muchas limitaciones para el desarrollo de habilidades digitales y para el ingreso en una sociedad del conocimiento y de información. Y la gente de bajo ingreso acceden exclusivamente por los celulares a servicios electrónicos, de manera que es muy limitado. Por ejemplo, en este caso de esta gráfica, los dispositivos utilizados para participar en clases o actividades educacionales, los de clase más baja utilizan exclusivamente el teléfono celular, mientras los de clase de alto ingreso, miren ustedes que tiene múltiples dispositivos, puede navegar en un notebook, en una tableta, en un computador de escritorio, y también el celular, seguro. Pero a medida que bajamos en los niveles sociales, muchos problemas ocurren. Entonces, esto es una brecha que tenemos que pensar al respecto. Cuando miramos el trabajo remoto durante la pandemia, también tenemos otras brechas. Y acá la brecha de edad es muy grande, porque miren ustedes, cuanto más viejos son las personas, más están conectados y están haciendo trabajo en línea, y también los de clase de alto ingreso y que tiene un nivel de educación más avanzado. Y para terminar, entonces, desafortunadamente no tengo tiempo para hablar en detalle de los 3 informes de la TIC COVID-19, pero acá tenemos 5 brechas que están identificadas en estos informes, las brechas de nivel socioeconómico, de ubicación geográfica en norte de Brasil o entonces en zonas más remotas y rurales, muy baja conexión, muy bajo uso, y también brechas de nivel educativo, de edad y de género. Y algunos puntos para las políticas públicas están acá identificados, como por ejemplo, elevar la infraestructura de acceso a los hogares y sobre todo a hogares de bajos ingresos, regiones remotas y rurales, para que podamos cerrar la brecha de primer nivel. Para la brecha de segundo nivel, la educación tiene un rol muy importante, como ha mencionado también Dorothy Gordon, y acá tenemos la necesidad de conectar las escuelas y los hogares también, porque en Brasil tenemos 4.8 millones de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria que viven en hogares sin ninguna conexión.
Es también necesario asegurar el acceso TIC por parte de los alumnos, sobre todo los niveles socioeconómicos más bajos, desarrollar políticas de capacitación de maestros y desarrollar competencias digitales para que uno se pueda entonces cerrar la brecha de tercer nivel. Tenemos que desarrollar las competencias asociadas a la ciudadanía digital, promover servicios en líneas relevantes para la población y desarrollar programas para fortalecer las competencias profesionales en este contexto de transformación digital que vivimos, sobre todo cuando estamos basados, muchas de nuestras experiencias en líneas, en plataformas digitales basadas en algoritmos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, de todo eso. Bueno, esto fue muy brevemente algunos de los datos que creo que es importante para comprendernos lo que pasa en Brasil durante la pandemia y los efectos en los hábitos y en los usos de Internet durante la pandemia. Gilvan, muchas gracias y quedamos las preguntas para el final. Gracias. Muy bien, gracias a vos, Alexandre. Muy importante este panorama consolidado de datos para nuestra reflexión, y por la presión de tiempo pasemos inmediatamente a la próxima ponencia sobre el nuevo panorama de la información. I would like to greet Dorothy Gordon, that will read the contribution of our friend and the researcher Evgeny Kuzmin, que para nuestra tristeza está en recuperación de salud en este momento y no va a poder estar con nosotros. So, Dorothy, I give you the floor. Thank you very much for your contribution and for representing our friend Evgeny Kuzmin. Gilvan, if I can ask you to move to the next speaker and I will come in afterwards. Oh, okay. Okay. Entonces, por pedido de la doctora Dorothy, pasemos al próximo orador, la doctora Susana Finquelievich, que fue ya presentada anteriormente, que es nuestra conocida. Ha sido siempre un gusto muy grande encontrarla en muchos eventos y he aprendido mucho con usted. Así que le paso la palabra para que nos hable un poco de crisis, para que nos hable un poco también, espero, de soluciones para estas crisis. Doctora Susana. Muchísimas gracias, Gilvan. Espero hablar de soluciones. La ventaja de estar en este espacio es que pude escucharlos antes de ustedes y puedo copiarles muchos conceptos para exponer, citarlos. Voy a compartir pantalla. Bueno, y acá está la cosa de, perdón, no voy a compartir pantalla, un segundito, tenía todo preparado. Solamente lo tengo abierto, pero Take your time. Susana, take your time. if you like, I will speak then. Let me go ahead. Okay, okay, do speak first. Yes, good afternoon, good morning, good afternoon, everyone. Welcome again. And as the moderator explained, I will be speaking on behalf of Dr. Evgeny Kuzmin, who is the Vice Chair of the Intergovernmental Council of UNESCO's Information for All program and the Working Group on Multilingualism. He is also the chair of Russia's IFAP committee and the president of the Interregional Library Cooperation Center of the Russian Federation. And his speech is on the new information environment and how we analyze it. I will abbreviate it somewhat because it's always difficult to read somebody's speech. But he refers to IFAP being launched in 2001, when neither the term nor the concept of knowledge societies had been elaborated. And everybody was referring only to the global
information society. And much water has flown under the bridge since then. And things that were recently enchanting and chilling at the same time, because they were new, are now parts of our routine. Some of them are very hopeful and some of them are problem-laden, but now we have other hopes and we face other hazards. IT corporation bosses repeated again and again 30 years ago and 20 years ago that information technologies that they were launching into mass production would change, and they meant positively change the world. However, very few of us foresaw the huge scale of this change. It was not mere storage of cutting-edge devices that made life easier, labor more efficient, information and communication more accessible, and the horizons and opportunities of research and promotion were fabulously greater. A new reality has emerged, and it demands a thorough analysis. It is too late to limit our attention to the benefits of technology for safe and efficient users. It's time for a closer study of the problems they breed and for forecasts of their sociocultural impact on life as they penetrate every field of life. In this day, the volume of newly created and circulated online information is growing exponentially. And the speed and ramification of information flows tends to infinity. Every year brings new textual information which exceeds that of all books published in the history of civilization. Verbal information does not make up a considerable amount of information volume, while audiovisual materials, games, infographics make up a huge amount. This flood of information is open to everyone who possesses even the most low-cost gadgets and has access to the internet. The impact made by this cardinal qualitative and quantitative change of the information environment on individuals and communities is thoroughly new and not sufficiently studied. Suffice it to mention the virtual replacement of the real for many. ICTs laid a breathtaking foundation for so-called universal access to information, unlimited self-expression, sweeping development of communication. The creation of generally accessible information resources is no longer the prerogative of a limited circle of authors, publishers, traditional media outlets, and research institutions. Now, that job is open to everyone, and naturally, digital content is snowballing. I'm from Africa, but he is from Russia, so he talks about snow. Regrettably, it is no longer created by the best educated and the most competent and responsible. When previously in the paper age, efficient and conscientious editors, proofreaders, abstractors, reviewers were thoroughly fact-checking and style-checking before publication. Now, in the view of some, we have a huge number of irresponsible people, some with deliberately dark intentions, who generate accessible content, circulate it freely, and impose it on the public. No wonder the internet and other media are flooded by materials which are false and misleading side by side
with useful and reliable information. The creation and circulation of content is not always responsible and not always for the good of mankind or humankind. A mess is made of the information environment. And we are not seeing this danger in the same way that we've grown to appreciate the danger of air, water, and soil pollution. Access to information was a problem. Now the problem is overflow. We are underestimating it because the impact of excessive information on the brain has been studied far less than the destructive effects of overeating. The COVID-19 pandemic has shown very clearly the following. Never before have so many people had access to so much information about our world, and never have we been so unprepared for the events taking place in this world. The public sector of information is shrinking. Information resources are privatized, concentrated, and monopolized. Leading experts name this process among the worst obstacles to information access. The dire results of the situation have not been properly evaluated. All nations, with token exceptions, say that they are building knowledge societies. Paradoxically, many think civilization has entered a new developmental stage even before a universally acceptable scientific definition of the phenomenon is elaborated. Depending on who uses the term, where, and what for, knowledge society is now an inspiring ideal, now a propaganda cliche, now a sublime goal, and now political subterfuge. Now utopia, now reality. What is it that we are building after all? Analysis reveals pronounced one-sidedness in the theory and practice of many countries' knowledge society building policy, as it accentuates economic efficiency and puts technological and infrastructural development into the foreground. This is at the expense of information content formation, storage, and accessibility. The status of information institutions such as libraries, and last but not least, the public and sociocultural results of ICT development. The reason is that the contemporary world, dominated by neoliberal ideology of transnational monopolies, is ruled mostly by their economic experts, financiers, and lawyers, whose professional attitudes make them blind to the most general philosophical patterns of development. There is an even greater danger, an ever increasing worldwide use of information to manipulate public mentality, which is all the simpler as entertainment becomes the basic motif for information search at the expense of education, cognition, career, and philosophical understanding of the world. People are baffled by reality as it becomes more and more tangled with the virtual, and they cannot see into its depth. Many have problems putting less complicated ideas into words, even in their native language. There are fewer people with a broad education capable of comprehensive analysis. Public interest in reading is subsiding. Instead of overcoming mental sluggishness and intellectual work, people succumb to the temptation of borrowing others' ideas and words
because contemporary culture provides every opportunity for compilation. And this avoidance of hard facts and embracing of the virtual with unassuming copies creates a difficulty in obtaining long-awaited originals. Internet and other ICTs have an impact on the creation, use, and circulation of content and strongly influence young people in their socialization and entire community life. Recently, unknown means of communication paradoxically increases the generation gap as they cut traditional methods of passing down ethical and value-driven information. We cannot guarantee security and privacy anymore. And it's a formidable human-made challenge. So as he ends, he talks about the development of embedded systems and devices, artificial intelligence and machine learning, IoT, augmented and virtual reality, big data analytics and cloud computing, blockchain, etc., and all of which foster the shift towards a new technological paradigm. And he invites us to look at these questions as we approach our future with positive expectations of scientific and technological progress and distinctly perceived threats. How should we analyze the situation, integrate and generalize the results of numerous narrow special studies, draw due conclusions, evaluate them, and act accordingly? Here are the basic issues around which there's serious contention. And so these are: who will gain control of information flows and mass consciousness, and in what form? Who will legally preserve and accumulate digital information and later dispose of it for personal ends, now offering it for free and now selling it and now blocking it off? What international recognized ethical principles of the information society will lie at the basis of information security guarantees? What will be the architecture of information security and cybersecurity? Who will formulate international information policy and how? Who will formulate these and other problems, and who will be responsible for their solutions? Who will do global monitoring and draw international ratings on their basis? And in order to find answers to these questions, every year since 2002, Russia, together with UNESCO, has been holding one or two large international conferences within the framework of the UNESCO Information for All program. And the two conferences in 2018 and 2019 came to the following conclusions. Due to the high rate of change, we don't have time to interpret and thoroughly understand nor respond progressively. So most studies focus on the receding reality. Those trying to describe and analyze the state of the art or forecast what is going to happen and the impact of emerging technology follow out-of-date models and approaches. So the oversupply of information resulting in its devaluation and loss of trust to professional media, pervasive communications accompanied by ever more sophisticated communicative technologies, people gradually getting excluded from generating meaning and value and turning to functional supplements to communication flows, traditional cultural regulators of social
traditional cultural regulators of social relations and processes being displaced by automated social algorithms, and blurring of the borders between the real and digital world, widespread of simplified virtual mock-ups and simulacra. The post-truth is in its heyday, and with public perception shaped more and more by means of addressing feelings and personal opinion rather than actual facts, clickballs, fakes, hypes, other tools. This is a post-reality form of political and media culture. And here, Mr. Kuzmin gives his personal dream is to get comprehensive lists of tangible and intangible impacts of digital communication and information, both positive and negative, on individuals, communities, societal institutions, governments, including international organizations and international relations. He ends with the hope that this, the third edition of the forthcoming international conference, Tangible and Intangible Impacts of Communication and Information in the Digital Age, will be able to take place in 2021. In the meantime, on his behalf, let me thank all of you for listening to me again and to listening to Mr. Kuzmin's excellent speech. My apologies for all the errors in delivery. His original is truly excellent. Thank you very much. Thank you, Dorothy. I give the floor immediately. Paso la palabra inmediatamente a la doctora Susana, por favor. Muchas gracias. Compartir pantalla. Bueno, por suerte hemos podido ya pasar a compartir pantalla. Hago presentación con diapositivas. Bueno, entonces, no sé qué voy a decir después de los precedentes y magníficos speech, pero vamos a empezar por un desafío. ¿Qué harían si ustedes tuvieran el diario del día después? Había una serie donde un pibe encontraba siempre en su puerta el diario del día después y sabía cómo proceder. Bueno, supongamos que tenemos el diario del día después sobre el COVID. ¿Qué harían con respecto a COVID, uso de tecnología y demás? Mientras piensan, sigo hablando maleducadamente, pero ustedes piensen, sobre todo la gente del público. Llegó el COVID cuando no lo esperábamos y, digamos, Internet creció desmesuradamente. El teletrabajo se instaló literalmente de un día para otro, o sea, de la noche a la mañana nos enteramos que, chau, no se podía, no íbamos a ir presencialmente. El e-comercio en América, 2 años en 3 meses. Todo el mundo se puso a consumir plataformas recreativas. Netflix duplicó sus ganancias, las duplicó. Y Internet en América Latina siempre estuvimos bastante bien ubicados dentro de todo a nivel internacional. En el 2019 América Latina crecía 50% anual, pero ya este año, a mediados de este año, se elevaba a 65% sobre el año pasado. Entonces, como dijeron los oradores anteriores, el COVID-19 ha significado una aceleración de cambios en los modelos de gestión, educación, salud, producción, recreación, negocios, todo lo que se privilegie, digamos, por transmisión de canales online. Y como acaba de decir Dorothy Gordon, y que yo le copio, digamos, recuerdo lo que dijo, la crisis nos encontró sobreconfiados y subpreparados. La epidemia no va a llegar a América Latina, dijeron todos los ministros de salud. Eso, China, Europa, pero no América Latina, ¿sí? No estábamos preparados, ni a nivel de sistema sanitario, ni a nivel de políticas públicas, ni con nuestra infraestructura digital. O sea, vuelvo a citar a Dorothy, estamos peleando armas antiguas. Y el COVID-19 representó un ataque a nuestros valores sociales y éticos, y eso lo vemos a diario en la calle, digamos, cómo eso se representa con el cuidado de uno mismo o de los otros, o el descuido de los otros.
Si bien estábamos bien provistos de Internet, hay muchísimas, como dijo Alexandre, muchísimas desigualdades en línea. O sea, se había crecido, en el 2019 teníamos casi 454 millones de usuarios de Internet en la región y había crecido velozmente, pero también, como dijo Alexandre, esta de la distribución de los usuarios es muy desigual, tanto en términos socioeconómicos como geográficos, también, por supuesto, y demás. Tenemos en América Latina 40 millones de hogares que no están conectados. Y 32 millones de niños de entre 5 y 12 años no pueden hacer la tan cacareada teleeducación que todos los gobiernos se pusieron a programar. La sociedad del conocimiento nuestra hay brillos y hay opacidades. Digamos que hay una mayor parte de la población que no accede a población remota, a trabajo, a e-gobierno, a e-salud, o sea, no accede a teleservicios justo en los momentos en que son más necesarios porque estamos atravesando distintas fases de aislamiento o de distanciamiento, como se ha puesto de moda estos días. Sabemos que es muy difícil construir sociedad del conocimiento en áreas urbanas y rurales que no están alcanzadas por cuestiones más primarias, agua potable, electricidad, gas, instalaciones sanitarias. Entonces, parafraseando a ese gran sociólogo brasileño que fue Milton Santos, que decía que en las ciudades había zonas opacas y zonas brillantes, todos lo recordarán, los países de América Latina muestran amplias zonas opacas de las sociedades del conocimiento, y estas zonas opacas, que no estaban siendo tenidas en cuenta, deben identificarse y deben solucionarse. En esta inclusión hay muchísimas grietas. CEPAL proyecta que la pobreza este año va a llegar a casi el 40% de la población latinoamericana. La pobreza, no hablemos ya de indigencia. Y además, para los distintos gobiernos, las intervenciones, los planes sociales referidos a inclusión digital han disminuido. Primero porque no se consideraban esenciales y luego por diversos enfoques políticos, por la profunda crisis económica que estamos sufriendo los países latinoamericanos. Pero también hay grietas en ese uso creciente de Internet. ¿Sí? En el 2020 la conectividad latinoamericana estaba proyectada al 79%, pero hay grietas entre los países. O sea, todo bien, este es el promedio general, pero en Bolivia tenemos el 58%, en El Salvador el 45%, en Honduras solamente el 39%. O sea que hay profundas brechas entre los países de América Latina. Y además hay brechas entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Esta dicotomía rural-urbana muestra un nivel muy importante de marginalización digital. Hay una cantidad de pueblos y ciudades pequeñas que, aunque Internet llegue, no es un Internet de calidad. No se puede usar, no hay banda ancha, no se puede usar en forma continua, hay interrupciones, no es confiable. Entonces, esta carencia de inclusión digital obviamente es un obstáculo para las vidas de grandes sectores de la población. Otra cuestión no es cuánta Internet tenemos, sino qué apropiación hay real de las TIC. O sea, la penetración de Internet per se no indica un elevado grado de resiliencia digital. La resiliencia digital, les recuerdo, es un índice que está calculado sobre el uso de Internet para bajar apps de salud, educativas, realizar operaciones de comercio electrónico, financieras, bancarias, etc. Pero, justamente, el uso de Internet en gran parte de los hogares de América Latina, si lo vemos por este índice, se limita a herramientas de comunicación y redes sociales. O sea, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter y demás. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que les decía cuando empecé a hablar? Sobre qué harían si tuvieran el diario del día después. Tenemos el diario del día después. Tenemos el diario del día después, mírenlo en pantalla. Sabemos qué está pasando en este momento, por ejemplo, en Europa. Ni hablemos de Estados Unidos, que es un desastre total. Hablemos de Europa. El país de Madrid se refiere a los cierres de comunidades que se extiende por toda España. El Expreso dice la sanidad destruida y la nación infectada, y la economía también destruida. Macron dice estamos en guerra, en una primera plana. Ese es el diario del día después, que tenemos que estar mirando hoy. Y sin embargo,
esta información que nos llega tan fácilmente, ni siquiera necesitamos internet, que nos llega tan fácilmente por radio y televisión, no es tenida en cuenta por los gobiernos. Argentina, es un caso de decirlo, acaba de abrir fronteras al turismo internacional, acaba de abrir todas las actividades, justo en el momento en que tenemos cifras, estamos en descenso, pero tenemos cifras aún parecidas a algunos países europeos. Entonces, ¿cómo lograr como ciudadanos que los gobiernos hagan caso, consideren los datos que llegan? ¿Cómo podemos implementar políticas efectivas usando las tecnologías digitales? Y sobre todo, no solamente tener políticas, sino implementarlas, lo que en inglés se llama el enforcement, ¿sí? El enforcement de políticas. Implementar las políticas, hacer que efectivamente se lleven a cabo, lo cual creo que es un gran problema en todos nuestros países. Bien, entonces, ¿qué necesitamos frente a la pandemia? Necesitamos acceso libre a la información científica y también a los datos libres. Eso nos puede facilitar las investigaciones conjuntas, nacionales o conjuntas, hacia vacunas y tratamientos. Informar las medidas de salud pública esenciales para combatir la propagación del COVID. Chequear la información sobre epidemia, tratamientos y vacunas. Estamos en una época de infodemia, vivimos una época de fake news, o sea que es muy importante que tanto organismos nacionales como internacionales puedan chequear estos datos antes de hacerlos. Y ciertamente estimular la ciencia abierta. Es muy importante que tengamos cooperación internacional, ¿sí? Hasta ahora, una cosa que personalmente me ha llamado la atención es la falta de cooperación latinoamericana en la lucha contra el COVID. No se han advertido convenios ni entre gobiernos, ni entre laboratorios, o sea, ni entre el sector privado, y mucho menos a nivel de ciudadanos, ¿sí? Tenemos que lograr cooperación internacional y hacer una cooperación sur-sur y latinoamericana. O sea, los recursos educativos libres mantienen a los ciudadanos actualizados sobre el virus, ayudan a cumplir los protocolos cuando los hay y permiten que el aprendizaje continúe a distancia. Entonces, es muy importante que los gobiernos, porque esto pasa en primer lugar por los gobiernos, que los gobiernos refuercen la cooperación científica internacional para prevenir y mitigar las crisis mundiales. Por supuesto que es importantísimo, y aquí me refiero a uno de los pilares de IFAP, que es la alfabetización mediática e informacional. Hay que lograr un refuerzo de las llamadas 1000 de esta alfabetización para lograr una apropiación real de las TIC y una apropiación real de la información. Esto se refiere, Elsa creo que lo ha mencionado, la importancia de la infoética, sobre la que volverán algunas de las otras charlas, no quiero extenderme. Es muy importante que los gobiernos municipales reciban apoyo a nivel de gobierno digital de los gobiernos nacionales y provinciales o estatales. Es necesario capacitar digitalmente a los funcionarios municipales para que puedan apropiarse y comunicar la información sanitaria y las medidas a tomar. Crear plataformas que proporcionen recursos digitales a municipios pequeños que por ahí no pueden proporcionárselas por sí mismos. Es necesario crear y circular, difundir plataformas y herramientas digitales para informar a los ciudadanos sobre la pandemia y fomentar la producción y la adquisición de instrumentos, de apps, apropiadas para el uso de gobiernos y ciudadanos. En cuanto a la relación gobiernos y ciudadanos, es muy importante enfatizar la comunicación gubernamental sólida y coherente. Coherente, no el día que un presidente diga algo diciendo las vacunas no van a ser obligatorias y que una ministra diga sí, las vacunas van a ser obligatorias en los mismos 30 minutos. Eso es muy confuso para la población y nos pone en una cuestión de inseguridad. Sería importante referir las campañas informativas a un portal único sobre COVID-19 en cada país, porque tenemos una multiplicidad, realmente tenemos una multiplicidad de fuentes de información, no todas son creíbles, no todas son certeras. Sería bueno tener un portal único y chequeado, que digamos, reúna todas esas informaciones. Es muy importante llegar a las comunidades vulnerables con la información que necesitan. Y una cosa que yo estoy pidiendo, bueno, hace mucho tiempo, es la transparencia sobre los modelos, las metodologías de pronóstico y datos que influyen sobre las estrategias de gobierno. No sabemos mucho de cómo los gobiernos están relevando datos, qué metodologías utilizan. Y esas metodologías deberían ser transparentes, porque esas son
las que sirven de base a las políticas públicas que van a guiar nuestras vidas. Es muy importante, como ya ha sido dicho antes, la protección de derechos de datos y privacidad, y por supuesto, el incremento de la ciberseguridad en un momento donde, hay desastres de hackers nacionales, internacionales y de todo tipo. Bueno, muchas gracias, espero no haber tomado demasiado tiempo. Muchas gracias, doctora Susana. Les quería proponer, voy a cortar mis comentarios por el tiempo avanzado que tenemos, pero les quería proponer algunas preguntas del pueblo, del público, ¿no? Y algunas ya contestadas por algunas ponencias, pero otras no. Por ejemplo, se pregunta sobre cuál sería el rol del gobierno en combatir el tecnoimperialismo y en proteger la población de la acción de oligopolios tecnológicos. This question asks about the importance of governments in protecting the population against technological oligopoly. So I translate for Dr. Dorothy. Una segunda pregunta muy conectada es sobre la capacidad de los gobiernos de actuar, como ya fue comentado. ¿Cómo se puede resolver o adelantar una acción más decisiva de los gobiernos en esta cuestión, en nuestra región? How can we advance with a more important government action in processing and using this data produced in this field? So, espero que puedan dar una respuesta importante y corta por la presión de tiempo que tenemos. ¿Quién quiere empezar, por favor? Doctora Susana. Are you asking me a question? Are you asking me a question? I am asking the questions in general on the importance of governments to protect the population against technological oligopoly, and about the capacity of governments to react with data and to use this data for policies. I asked for... Yes, that is a really excellent question, because everyone is talking about the fact that during this period, government has assumed a far greater importance in managing rapid digitization than was previously anticipated. Before, everybody was talking about the power of the major companies, sometimes known as the GAFA, and their counterparts on the other side of the world. But now we're seeing a bigger role for government, but then we don't want that role to become a policing role. And so we're looking, as always, at how to build a solid and productive multi-stakeholder partnership that will involve non-state actors, very powerful non-state actors in some cases, but also remind us as citizens of our social contract with our governments and our expectations of our governments. So I'm sure other people on the panel will chip in as well. Yeah. And say it better than me. Doctora Susana, Doctora Alexandre. Yeah, I just wanted to talk about this issue of using data for decisions and policy design. Alexandre, please speak in Spanish or Portuguese, not because of me. Disculpa, yo estaba pensando en inglés. Bueno, yo quisiera hablar de ese tema del uso de datos para el diseño de políticas y también para acciones de gobierno. Si miramos los países de la América Latina, claro que somos una región con grande nivel de desigualdad, pero algunos países buscaron implementar políticas para promover la inclusión digital, con programas de banda ancha, entrenamiento de maestros, como en el caso de Brasil, pero una grande parte de nuestra población sigue excluida. Esto nadie tiene duda, ¿verdad? Esta exclusión es, yo diría que indisociable
de otras brechas de orden social, educativa, en otras palabras, las barreras que se interponen entre los ciudadanos más pobres y más vulnerables de la sociedad, y también entre la verdadera sociedad del conocimiento. Están la brecha de acceso y la brecha de habilidades digitales, que son indisociables, esta última, por ejemplo, de la brecha de acceso a educación. Y yo pregunto, ¿dónde están los datos? ¿Hay una brecha de datos en la región? ¿Cuáles son los países que están produciendo datos desagregados? Por ejemplo, el tema de género. ¿Dónde están los datos que podemos hablar cosas muy evidencias para el diseño de políticas? No hay. Son muy pocos los países que tienen una producción más regular de datos estadísticos para el diseño de políticas. Brasil es una excepción, Colombia está bastante adelantado, Chile también, México, pero no tenemos datos regulares con nivel de desagregación que son necesarias y también datos oportunos. Ahora esta experiencia que tuvimos en CETIC de hacer un panel durante la pandemia, porque las encuestas de hogares son hechas cara a cara, en el hogar, pero ahora no podemos hacer, entonces tuvimos que buscar una innovación metodológica para la recolección de datos por medio de la web y por el teléfono. Pero ¿cuáles son los países que están haciendo datos representativos nacionales para el diseño de políticas? Muy pocos. Entonces, además de todas las brechas que tenemos, hay una brecha muy grande de datos. Y, en mi opinión, la necesidad de datos y estadísticas TIC relevantes para el diseño de políticas que fomente el desarrollo de la sociedad de conocimientos es crucial. Es una brecha que tenemos, y no es solo Latinoamérica. Latinoamérica tenemos muchas brechas difíciles de cerrar, pero la brecha de datos hay en todas las partes. Muchas gracias. Se pregunta también, y enseguida paso la palabra a la doctora Susana, se pregunta también cuáles son los mecanismos de cooperación en la producción de datos y el procesamiento de datos entre los países. Y la doctora Susana puede contestar la pregunta anterior y esta, y tenemos uno o dos minutitos nomás. Hola, en realidad, a mi conocimiento, digamos, los países latinoamericanos tienen excelentes institutos para recabar información. Estaba pensando en el IBGE de Brasil, no porque haya brasileños presentes, sino porque es excelente. Pero Colombia también, a mi conocimiento no existe una cooperación ni metodológica, ni de recabamiento, de colecta de datos. Creo que la CEPAL, digamos, ECLAC, Dorothy, la CEPAL está haciendo grandes esfuerzos al respecto. La CEPAL hizo proezas enormes, o sea, yo estaba leyendo los informes que la CEPAL está editando casi cada media hora en medio de la pandemia, y ha hecho proezas enormes en recabar datos latinoamericanos y difundirlos de distintos países, pero hasta que los gobiernos y los institutos de estadística de cada país no hagan un acuerdo regional, lo veo muy, muy verde. Como ven, soy la pesimista del grupo. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo por la contribución. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Evgeny Kuzmin, que está en Moscú, en recuperación de salud. Agradecerles a la doctora Dorothy, a doctora Alexandre, a la doctora Susana. Creo que tenemos aquí muchas ideas y datos para la continuación de nuestra discusión, para aprovecharnos en las mesas que vienen hoy, mañana y hasta el final del evento. Muchas gracias otra vez y vamos al próximo paso. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gilvan. Gracias a todos los panelistas. Thank you so much, Dorothy. Fue un placer escucharlos y muy buenas ideas, muy inspiradoras. Les proponemos 10 minutos de descanso, son 11:42, volveríamos 11:55, ¿sí? Así nos tomamos un descanso, un café, y tenemos la segunda sesión en la cual tenemos también panelistas para hablar de educación
y cómo el impacto del COVID afectó nuestras formas de educar y de aprender. Así que los esperamos en 10 minutos, ¿sí? Gracias. Gracias.